Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. La pregunta de esta ocasión es, ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios ora? La respuesta es muy fácil. Obra Dios cosas maravillosas y grandes en favor de su pueblo. Es importante que nosotros podamos conocer las cosas grandes que Dios tiene para nosotros, pero es necesario que nosotros podamos doblar nuestras rodillas para saber los planes que Él tiene. En la Biblia se encuentran muchas historias de grandes personajes que lograron hacer hazañas en favor de su pueblo solamente tomados de la mano de Dios. ¿Por qué ellos lo hicieron? ¿Por qué ellos tenían una comunión directa con Dios? Y nosotros en nuestro tiempo no podemos doblar nuestras rodillas para comunicarnos con Dios plenamente. Es importante que nosotros podamos conocer el verdadero significado de la oración y el papel que juega en el reavivamiento y la reforma en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos y los invitamos a visitar escuelasabaticouniversitaria.org. Bienvenidos. Escuela Sabática Universitaria, gracias por acompañarnos una vez más. Nos encontramos ya en la segunda lección de este trimestre y hablaremos sobre la oración, el punto importante para el reavivamiento. Y para esta ocasión me están acompañando grandes personalidades y amigos. Vamos a permitir que ellos se presenten. Hola, mi nombre es Iván Lozano, soy estudiante de teología aquí en la universidad. Soy de cuarto año y soy de Los Ángeles. Bienvenido, Iván. Bueno, pues mi nombre es Misael Figueroa, también soy estudiante de teología y soy de Monterrey, Nuevo León. Bienvenido, Misael. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stacy Olmedo, estudio el sexto semestre en la carrera de Diseño y Comunicación Visual en la Universidad de Montemorelos. Bienvenida, Stacy. Entonces tenemos un poco de variedad con Stacy. Muchas gracias, Stacy, por acompañarnos y gracias a ustedes también. Misael, ¿puedes hacer la oración para iniciar? Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Y ahora que vamos a estudiar la escuela sabática, pedimos tu presencia entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces el tema aquí es la oración. Es el tema importante de esta lección, de esta semana, vaya. Y lo bonito, a mí me encanta este punto de la oración porque es el ingrediente para que cada uno de los milagros que sucedieron en la Biblia pudieran llevarse a cabo. Era como el eslabón. Sin oración no hay milagros. ¿Ok? Entonces, ¿qué te parece, Iván, si por favor nos lees Mateo 7:11, que es la lectura bíblica de esta semana? Muy bien. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ok, muchas gracias, Iván. ¿Qué nos quiere decir este texto? ¿Qué comparación hay del Padre Celestial con el Padre terrenal? Bueno, pues claramente está haciendo una relación entre nosotros, bueno, los que son padres con sus hijos, o nosotros como hijos cuando vamos con nuestros papás, papá, por favor, dame esto, y el papá, bueno, está bien, te lo voy a dar, ¿no? Exacto. Intenta darnos todo. ¿Qué más nuestro Padre que nos suple cualquier necesidad, si nos da la vida, pues nos va a dar absolutamente todo lo que le pidamos? Claro, Stacy. Yo creo que aparte de la manera en que vamos y le decimos, también nuestros papás varían en su respuesta. A veces nos dice sí, por mucho que nosotros le roguemos, a veces puede decirnos no. También Jesús es con nosotros, Dios es con nosotros, no siempre nos puede dar lo que nosotros queremos porque no es lo mejor en el momento tal vez. Pero lo da, o sea, Él da según su gracia, según Él vea conveniente, es lo que Él va a dar. Y a mí me gusta, les había mencionado hace un momento el punto de la oración, porque aparte de ocasionar milagros, la oración hace muchos sucesos grandes o impactantes, podemos llamarlo así, que era como el crecimiento de la iglesia. Si nos vamos al Nuevo Testamento, o sea, podemos ver lo del Pentecostés, podemos ver cómo Pablo a través de la oración hizo que muchas iglesias crecieran, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, a Hechos 1:8, y lo voy a leer y dice así: pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay un punto importante, es recibiréis poder. ¿Cuándo se recibe el poder? ¿O cómo podemos nosotros, Iván, prepararnos para recibir el poder? Cuando lo pedimos al Espíritu Santo. Ok. Recordamos que una de las últimas palabras de Jesús antes de descender
al cielo después de que resucitó, dijo, un consolador, les voy a dejar un consolador con ustedes, y eso es el Espíritu Santo, y está diciendo, yo me voy, pero mi Espíritu se queda aquí entre ustedes. Exacto, pero tienen que pedirlo, o sea, tú no puedes decir, oh Espíritu Santo ven, y quedarte sentado, sino que tienes que pedirlo. ¿Y cómo lo pedimos? A través de la oración. Claro, entonces yo creo que es una ocasión bastante sencilla entender, o sea, entender de que debemos tener una comunión directa con Dios, debemos de tener una comunión plena y real con Él, para que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros y nosotros podamos hacer maravillas. Exactamente. Y ahí está una segunda parte, porque no solamente se queda en la oración y de dame esto, sino de ahora lo que yo recibí, ir y compartirlo con los demás, porque si no, no crece, solamente se queda en uno. Y la otra clave, yo creo, está en ir y compartir eso que nos da el Espíritu Santo. Claro, y lo que acabas de decir es la reforma. O sea, una vez que nosotros estamos reavivados, una vez que nosotros dejamos que el Espíritu Santo venga, viene lo que acaba de mencionar Stacy, que es la reforma, o sea, un cambio, pero no un cambio de que, ok, ya cambié y me voy a quedar con las otras cosas, sino que tienes la necesidad de compartirlo con los demás. Entonces, Misael, ¿por qué es tan importante orar? Bueno, pues sin lugar a dudas, número uno, porque es el enlace, el link que nos lleva directo al cielo, ¿no? Con nuestro Padre. Número dos, como dice la Biblia, es importante para pedir el Espíritu Santo, es el único medio que podemos utilizar para pedir el Espíritu Santo. ¿En qué nos va a ayudar el Espíritu Santo? A hacer una reforma. ¿Cómo lo podemos pedir? A través de la oración. Yo creo que es básica la oración en la vida de un cristiano, o sea, no hay otra cosa que nos comunique con nuestro Padre que la oración. Es muy importante, es demasiado. Sí, aparte, pues para agregar también lo que dijo mi compañero Misael, nosotros como seres humanos somos pecadores, cometemos errores, cometemos pecados, y la única manera que nosotros podemos ser perdonados es si lo pedimos a través de la oración. Y nosotros sabemos que Jesús es nuestro intercesor, entonces nosotros oramos al Padre y Jesús toma nuestras oraciones y se lo lleva al Padre como si fueran sus propias peticiones. Y eso es algo muy poderoso y muy importante para nuestra vida. Y es conmovedor, ¿no? O sea, pensar que alguien está intercediendo por ti en ese momento que tú estás arrodillado. O sea, que está acomodando las palabras para que lleguen limpias al cielo. Al cielo, exacto. O sea, y puedan ser contestadas conforme a la voluntad de Dios. Y Stacy, ¿por qué a veces como jóvenes nos sentimos ocupados, entre comillas, para orar? ¿Qué es aquello que nos ponen de barrera para comunicarnos con Dios? Yo creo que hay muchas cosas. En lo personal, por ejemplo, a veces el trabajo, la escuela, que salidas con los amigos, se hace muy fácil levantarte, te vas, te arreglas y sales, y no le das esa importancia de salir sin la bendición de Dios. Mi mamá siempre está encima de mí diciéndome que cómo puedes iniciar tu día si Dios no está contigo. Y para uno es bien fácil, me levanté y no se da cuenta de que se levantó, o sea, pasó la noche y tiene vida todavía. Dios le da la oportunidad de la vida y no lo agradece, no lo toma en cuenta. Como jóvenes yo creo que es muy fácil pensar que tenemos la vida comprada, que así como me fui a dormir anoche, así me voy a levantar mañana y no pasa nada. Pero realmente uno no puede andar por la vida sin Dios, y sobre todo pidiéndole a Dios que esté con nosotros en cada momento. Claro, gracias, Stacy. Es que podemos comparar nuestra vida tan ocupada con la vida del Señor Jesucristo, que era como el cuádruple, quíntuple ocupada que la de nosotros, y Él mantenía una relación estrecha con su Padre. Misa, ¿cómo era la relación de Jesús? Bueno, pues él dice que, número uno, se levantaba bien tempranito de mañana, algo que al menos para mí es bien difícil, ¿no? Muy difícil. Y a lo largo del día él tenía una constante comunión con el Padre. Y yo me puse a pensar cuando estaba leyendo esto, ¿qué hago yo en el día que me impide tener una comunicación con el Padre? La escuela, entre clases, platicar con los amigos. ¿Cuándo platico con Dios? Exacto. O terminando clases, trabajo. Y después, redes sociales. Y paso más tiempo en redes sociales a veces que platicando con nuestro Padre. Entonces, no tenemos pretexto en realidad para dejar a un lado la oración. O sea, como tú dices, Jesús tenía tantas ocupaciones, estaba rodeado de gente todo el día, y aún así Él buscaba un espacio específico para ir a orar.
Sí, Iván, y es que yo creo que también todos recordamos que Jesús le decía a los discípulos, acompáñenme. Y ellos así como que, sí, Jesús, sí, Así sí. es. Y entonces iban y se dormían o iban y hacían cualquier otra cosa, como los seres humanos hacemos, que no era concentrarnos realmente con el Padre, en comunión con el Padre. Iván, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto a la vida de oración de Jesús? Bueno, según los textos que vemos en la lección de esta semana de Marcos 1:35, Lucas 5:16, vemos que Jesús tenía un pequeño diseño en sus oraciones. A menudo la Biblia dice, y Jesús se despertó en la mañana, tal y tal hora, y oraba. O, y Jesús se retiró al desierto para orar. O Jesús se retiró a este lugar. O, varias veces vemos que Jesús oraba solo. Varias veces vemos que Jesús se separa de sus discípulos para tener un tiempo con su Padre. Y eso es una lección para nosotros. Nosotros debemos de tomar un tiempo en el día para retirarnos de las personas en nuestras vidas o nuestras actividades o nuestro trabajo y tomar un momento y pasarlo con Dios, agradecerlo por el día, pedirle que perdone nuestros pecados, claro, y etcétera. Entonces eso es lo que podemos aprender de Jesús conforme su tiempo de oración. Historia. Claro, y es que Jesús era tan buen amigo, o aún es tan buen amigo, claro, pero en su tiempo con los discípulos era tan bueno con ellos de que dedicaba tiempo, a pesar de que ellos prácticamente no querían orar con él, de orar él por ellos. ¿Qué menciona en Juan 17:23? Yo en ellos y tú en mí, que lleguen a ser perfectamente unidos. O sea, le está pidiendo al Padre, Señor, dales fuerza. Ellos no son de este mundo. Ellos se están esforzando por vivir aquí en el mundo. O sea, fortalécelos, ayúdalos. Entonces yo creo que es una lección bastante grande para nosotros de que sí, orar por nosotros es bueno, pero también considerar a las personas que nos rodean, a nuestros amigos. Muchas veces yo creo que no hay esa confianza de decir, oye, Iván, ora por mí porque tal cosa. O, oye, Misael, fíjate que Entonces, muchas veces no hay esa confianza, pero aunque no existe esa confianza, tú debes tener en mente a la gente que te rodea, a la gente que está contigo. Y Stacy, ¿cómo debe de ser la persona? Aquella persona que tiene una vida en comunión con Dios, ¿cuáles son las características que debería tener? Ay, es una pregunta difícil, sí, porque es muy difícil decir, no, pues esta persona tiene una comunión con Dios, pero yo creo que se nota en el trato de las personas, en la seguridad con la que va en el día haciendo sus cosas, sus actividades, porque se podría decir, se levantó, agradeció y pidió por ese día. Entonces uno toma decisiones con más certeza, pero yo creo que haga lo que haga, no deja de consultarlo con Dios. Y eso es muy, muy, muy bonito, yo creo, porque tienes a alguien que te respalda, y si sabes que están sucediendo estas cosas es porque seguro viene algo mejor o es de voluntad de Dios, y no sé, te da más seguridad, yo creo. Okay. Mira, una persona que ora se nota que es de oración. Tú ves las actitudes, cómo habla, cómo interactúa con otras personas. Todo lo que hace va a reflejar a Cristo, porque es el punto. Mientras oramos tenemos una comunión con Dios. Cuando te relacionas mucho con otra persona, que dicen, son primos o se parecen, porque estás mucho en comunión con esa persona. Y lo que dice Lucas 9:29, que la apariencia de su rostro se hizo otra, ¿no? Entonces cambia todo, los gestos, todo. Entonces rápidamente podemos distinguir quién tiene una verdadera relación de oración con Dios y quién necesita o quiénes necesitamos, ¿verdad? Sí, y bueno, vamos a quedarnos con esta pregunta en mente. ¿Cuáles son aquellas cosas por las cuales se hace vital la oración? ¿Por qué es tan vital la oración en nuestra vida? Y ustedes también en casa o en algún lugar donde estén viendo este programa, los invitamos para que reflexionen. ¿Por qué es importante la oración? Continuamos.
La Universidad de Montemorelos ha diseñado todo un plan para que experimentes el éxito como nunca lo habías pensado. Por eso es que la universidad tiene un plantel de docentes donde casi el 90% de ellos tiene estudios de posgrado. Además, la Universidad de Montemorelos cuenta con acreditaciones y certificaciones que demuestran su calidad. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en Escuela Sabática Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Y hace un momento los dejé con una pregunta. ¿Por qué la oración es vital para nuestras vidas? Misael, ¿puedes explicarnos por qué es tan vital para nuestras vidas? Claro que sí, pero antes me gustaría compartir un versículo, ¿no?, de la Biblia. Se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pues creo que con ese versículo prácticamente nos está diciendo, ustedes no están luchando contra algo de carne, contra otro humano, contra otra persona física que podemos matar con cualquier cosa. Estamos en una lucha espiritual y nuestra única arma es la oración. Creo que por eso es tan vital en la vida de un cristiano. Claro, y es que ese versículo es bastante fuerte. O sea, te está diciendo, tranquilo, no peleas con un ser humano, peleas con algo superior a ti si tú estás solo. Pero si tú estás unido, si tú tienes las armas, ¿verdad, Iván? Ya no estás completo, o sea, ya no estás solo, ya no pasa nada. Tú también, Iván, ¿qué nos puedes decir acerca de por qué es tan vital la oración? La oración es vital porque es la única manera que podemos llegar al trono de Dios. Como mencioné hace rato, Jesús es el que lleva nuestra oración al Padre. Y es vital porque... El Espíritu Santo. Así es. Es vital porque la oración es lo que necesitamos para pedir el Espíritu Santo. Y una de las preguntas de la lección de esta semana es ¿por qué es necesario? O sea, ¿por qué es importante pedir por el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el que nos esfuerza, es el que nos da el poder de levantarnos en la mañana, de ir a la escuela, de vencer contra las tentaciones, y eso es el Espíritu Santo y es necesario que lo pidamos. Ok, y Stacy, hace un momento ya estuvimos hablando sobre que las oraciones de Jesús eran individuales, ok, él las hacía prácticamente en privado, iba en un lugar solitario y él oraba, que era prácticamente distinto a la costumbre de esa época. ¿Qué pasaba con los fariseos? Ellos iban caminando, de repente les agarraba la hora, oh, ya son las 7 en punto, un ejemplo, y se ponían a gritar y orar en ese momento para decir que estaban orando. Jesús era completamente distinto, en un lugar solitario, apartado, y él oraba. Pero no solamente nos dice que se tiene que orar en privado, o no se tiene que orar solamente de forma individual, también nos menciona sobre hablar con Dios en grupo. Stacy, ¿qué nos puedes decir acerca de la oración grupal? Yo creo que quizá puede ser un poco difícil porque las personas les puede dar pena tal vez abrirse con otras personas, pero en la Biblia menciona que cuando recibieron el Espíritu Santo, cuando Jesús se fue, estaban todas y estaban orando fervientemente. Entonces, la Biblia menciona que cuando son más personas, el Espíritu como que desciende con más fuerza. La oración en grupo es más poderosa. Y, por ejemplo, en la iglesia, cuando alguien está enfermo y nos piden orar por el enfermo, oramos todos. Y la mayoría de las veces ha pasado el milagro de que la persona se recupera. Y, pues, la verdad, yo no me había dado cuenta de eso hasta que leí esta lección. Yo creí que era más poderosa una oración solitaria. Pero para mí es muy increíble esto de la oración en grupo. Claro, y es que dice Mateo 18:19, si lo tienen por ahí los invito a buscar, dice, además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan, no dice una parte de lo que pidan o un poquito de lo que pidan, sino que es
todo lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces yo creo que nos da mucha confianza. Y no es de decir, quiero que 2000 se junten a orar. Solo está diciendo, si dos se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué podemos esperar de un Padre tan maravilloso, Iván? ¿Qué podemos decir acerca de un Dios tan bueno que tiene tanto para darnos? ¿Y ustedes recuerdan la historia de Pablo cuando estaba encarcelado? ¿Y qué pasa? ¿Alguien recuerda esa historia? Iván, ¿recuerda esa historia cuando habían muchos hermanos orando? Y entonces, ¿qué pasa? Después de la oración, llega un ángel, abre la puerta, vámonos, Pablo, se lo lleva, lo libera. O sea, entonces, ¿qué nos puede, Misa, Iván, qué podemos esperar nosotros de la oración? Este texto de Mateo 18, 19 y 20 que acabamos de leer me recuerda de un capítulo de la escritora Ellen G. White en el libro de Deseado de todas las gentes. No para decir palabra por palabra, pero ella dice algo básicamente así. Ella dice, todo el tesoro celestial está abierto a nuestra disposición si tan solo lo pedimos. Wow. Y cuando leí eso dije, wow, es algo increíble. O sea, entonces, eso significa que Dios está dispuesto a darnos todo, hasta los tesoros del cielo. Pero ¿cuál es el problema? No oramos, no lo pedimos. Orando. Y esa es la clave, ¿no? Si lo pedimos. Claro. Fíjense que... ¿Ves a comentar algo? No, estoy. Fíjense que ahorita que dijiste eso de que no nos da lo que nosotros queremos porque no lo pedimos. A mí me pasa algo. Cuando... No sé por qué soy así, yo creo que así me formaron. Cuando a mí me empiezan a decir, digamos un niño, un amigo, oye, ya viene mi cumpleaños, ¿cuánto me vas a dar? Ya viene mi cumpleaños, ¿qué me vas a dar? Yo digo, oye, va a salir de mí, permíteme un momento, yo sé que te lo voy a dar porque te aprecio, pero si me estás, no sé, presionando, yo no doy, pero Dios es completamente distinto. Dios dice, pídeme que te voy a dar. Sí, un pastor mío hizo este pequeño ejemplo y después de eso, yo sé que Misael quiere comentar algo. Dijo, imagínate que tú es tu cumpleaños y pides a tu papá, papá, quiero esto. ¿Qué le vas a pedir? X, ¿verdad? Entonces dije, y ahora imagínate que tu papá es Bill Gates o Steve Jobs y tú vas con él y le pides un carrito chiquito de plástico. O sea, ¿cómo va a ser la reacción de él? O sea, es todo lo que me vas a pedir, no sabes quién soy. Y ese pastor me estaba tratando de hacer esa aplicación. O sea, a veces pedimos algo que a veces Dios nos ve y no sabes quién soy. Y es algo, lo que estabas diciendo ahorita, es algo increíble que nosotros podemos llegar a pedir más a Dios si tuviéramos la fe en pedirlo. ¿Sí? Ok. Bueno, pues sí iba a comentar, pero no específicamente de eso, ¿verdad? Iván ya mencionó una palabra clave que va a acompañar la oración. Yo creo que la pregunta también es no que si no oro, sino con cuánta fe yo oro, ¿no? Porque yo puedo estar orando, pero si yo en mi mente estoy como que, bueno, por si llega a cumplirme, ¿no? O sea, debemos de orar teniendo la seguridad que nos va a contestar. Entonces, no solamente orar mucho, sino también con fe. Con mucha fe. Y Stacy, ¿cómo tú has visto la oración? ¿Qué papel ha jugado la oración en esos momentos difíciles de tu vida? Cuando esas veces que tú dices, oh, Dios mío, no entiendo muchas cosas, ¿qué hago? ¿Qué papel ha jugado la oración? La verdad ha estado presente, aunque como te mencioné, a veces se nos olvida en las ocupaciones. Creo que el ser humano busca más a Dios cuando más lo necesita, cuando ya está en el hoyo y ya no sabe ni por dónde salir. Y la verdad, en mi vida ha jugado un papel muy importante. Ha llegado momentos en los que todo es oración, no tomo ninguna decisión si no está Dios ahí. Y a pesar de que estoy en un momento difícil en el que ya llega un punto en que ya no creo en nada, no dejo de orar, porque estoy segura de que de alguna u otra manera me va a contestar y sea como sea, va a ser lo mejor para mí. Y definitivamente me ha contestado muchas oraciones últimamente y estoy muy feliz porque, pues, se podrían decir caprichos, pero los tengo y la verdad, pues doy gracias a eso, porque si no fuera por Él, yo creo que no estaría en este lugar y en este momento. Y la verdad, la oración es muy importante. Sí, o sea, es la clave, es el ingrediente principal en el pastel de la vida espiritual.
¿verdad? Exacto. Entonces, Pablo nos menciona en Efesios 5:20, y dice así, lo perdí, siempre dar gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos con Dios, Iván, para que sea una oración completa, una oración integral, no solamente va a ser pedir, Pero dar gracias, ¿no? Ok, es un Dar punto gracias importante. siempre. Entonces, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es tu método, Iván, de oración? Mi método. Sí. A ver, pues no sé cómo... Creo que te tocó poder- la pregunta más difícil. Sí, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Bueno, pues no sé si tengo un método así, Ajá. entre comillas, específica, pero yo trato de siempre incluir 3 cosas en mi oración. Primero es adorar y alabar a Dios por ser un Dios, un Padre, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que es un creador. Otro método, otro componente es agradecerle por todo lo que ha hecho en mi vida, y la tercera parte es pedir perdón por nuestros pecados, pedir protección por mi familia, por mí, ayudarme en mi vida espiritual, en mi carrera, etcétera. ¿Sí? Creo que eso es, si se puede decir, mi método. Tu ¿no? método. Bien, yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de comunicarnos con Dios. Hay algunos que le hablan así como que, oye Dios, échame la mano. Otros que utilizan un lenguaje distinto, ¿verdad? Yo he escuchado gente que habla con palabras muy rebuscadas y todo eso, pero es el método que ellos tienen para comunicarse con el Padre, y eso es excelente. Y Misa, ¿cómo nosotros encontramos el reavivamiento y la reforma? A través de la oración. ¿Cómo nos fortalece para que nosotros podamos obtener el descenso del Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, pues su nombre lo dice, reavivamiento y reforma. ¿Qué es una reforma? Es un cambio, ¿no? Exacto. Y cuando uno está expuesto a un cambio, hay miedo, hay, no sé, que no sabes qué va a pasar cuando hay cambios. Entonces, por medio de la oración, esos cambios, vamos a tener una seguridad que nos respalda. La oración juega un papel muy, muy importante en una reforma, en un reavivamiento que reavivamiento es como que otra vez, ¿no? Ajá, tienes otra vida, de muerte a exactamente. vida. Entonces la oración es como la base del reavivamiento y una reforma en nuestra vida personal. Juega un papel importante. Perfecto, y yo creo que nos quedamos, ya al finalizar con el repaso de esta ocasión, nos quedamos en mente con eso, que la oración es el punto principal para que nosotros pueda descender el Espíritu Santo, Exacto. para que nosotros podamos hacer cambios en nuestras vidas y tener una reforma. Y no solamente, como mencionó Stacy hace un momento en el primer bloque, no solamente es quedarnos con nosotros, con ese conocimiento, sino compartirlo con los demás. Creo que es lo más importante, que nosotros podamos llevar ese mensaje a las demás personas. Pues muchas gracias, Iván, Stacy, Misael, por acompañarme en esta ocasión, y muchas gracias a ustedes también por sintonizarnos una vez más aquí en la Escuela Sabática Universitaria. Hasta la próxima.